¿Pueden ver la pantalla completa de la presentación sin problema? Sí, ni un problema. Perfecto. Bueno, entonces en lo que se va a centrar principalmente la presentación es, como todos saben, sobre las vacunas del COVID-19 y realmente con respecto a su efectividad, seguridad, pero no solo eso, también voy a tocar un poco sobre un poco sobre la historia de la vacuna, que creo que es importante conocer, y un poco sobre lo básico del virus. Y después quiero tocar 8 principales malentendidos o mitos que he visto bastante actualmente. Y aunque voy a centrarme un poco en cada punto, un poco más para explicar por qué es un mito y además tal vez toque algunas otras malentendidos que se presentan como submalentendidos del problema general. Eh, Me gusta bastante esta foto que hay aquí. Es de este libro que tengo aquí, que se llama On Immunity, de Eula Aves, pero en sí es un cuadro que representa eh, a, a Aquiles cuando está siendo bañado y, bueno, imagino que todos conocen la historia de Aquiles, pero que prácticamente es inmune a todo tipo de daño, excepto en su Aquiles, donde su madre lo sostuvo y no logró mojarlo en esa parte. Em, ups. Vale. Em, Primero, quiero hablar un poco sobre lo que sería el inicio o el comienzo de las primeras muestras de vacunación. Si bien las especies de vacunación existían previamente a 1700, fue más bien Edward Jenner, un médico inglés, que logró de una u otra forma popularizar este método. Y no muchos sabrán, pero hace unas décadas uno de los principales problemas del mundo era la viruela. Y la viruela es una enfermedad altamente infecciosa que mataba alrededor del 30% de las personas que infectaba. Eh, si no recuerdo, si no estoy recordando mal, actualmente en Estados Unidos el COVID tiene una mortalidad de como 1,2%, los últimos gráficos que vi. Así que piensen que un 30% era lo que prácticamente mataba la viruela. Igual hay que tener en cuenta que no existía la medicina que tenemos hoy y cosas así, pero igual 30% es mucho. Sus síntomas incluían fiebre, dolor corporal, fatiga, algún dolor fuerte en la espalda, vómitos y estas características erupciones que pueden ver en esta chica en, en la foto. Interesantemente, a finales del 1700, un médico, que es Edward Jenner, prácticamente cambiaría el transcurso de la historia. Porque, bueno, la historia nos dice que Jenner se daría cuenta que las lecheras, o sea, las mujeres que ordeñaban vacas, no se enfermaban de viruela. Lo que sí se enfermaban de una especie de viruela un poco más leve. Esta era la viruela bovina y es transmitida por las vacas. Pero se daría cuenta que las lecheras no se enfermaban con viruela. Eh, y fue simplemente esta observación tan importante que lo llegó a empezar a testear ciertas hipótesis. Eh, y luego en unos experimentos que hoy consideraríamos extremadamente poco éticos, Jenner cogería una muestra de las erupciones de una de las lecheras de la viruela bovina y se lo inyectaría a James Phipps, quien era el hijo de su jardinero de 8 años. Eh, el chico se enfermaría de forma leve y se recuperaría. Y bueno, para aumentar los problemas éticos con respecto a esto, Jenner al final le inyectaría a James con muestras de viruela real, la viruela que estaba matando a todas estas personas. Y no conseguiría que se enfermara. Y lo intentaría de nuevo, y de nuevo no lograría que se enfermara el chico. Prácticamente fue en este momento cuando eh, Edward Jenner se convertiría en uno de los
un gigante partidario de las vacunas y sería condecorado inmensamente por múltiples países y burocracias de todo el mundo. En 1967, la Organización Mundial de la Salud intensificaría una mega campaña donde intentarían erradicar la viruela. En solo 4 años lograron erradicar la viruela de toda Sudamérica. Y al final, en 1980, finalmente declararon oficialmente que la viruela había sido erradicada de la faz de la Tierra, donde solo quedarían 2 muestras, una en un laboratorio, perdón, dos muestras en laboratorio, una en Estados Unidos y una en Rusia. Por eso entonces, en no recuerdo el nombre, pero es el laboratorio principal el Vector se llama en Rusia. Y me gustaría leerles esta carta que le escribieron a Jenner, que dice: aprovecho esta ocasión para rendirle el tributo de gratitud que la familia humana le debe. La medicina nunca antes había producido una sola mejora de tal utilidad. Has borrado del calendario de aflicciones humanas una de sus más grandes. La humanidad nunca podrá olvidar que has vivido. Las naciones futuras sabrán solo debido a la historia que la repugnante viruela existió y que por ti ha sido extirpada. Esta fue una carta que le escribió Thomas Jefferson, el padre fundador y tercer presidente de Estados Unidos, a Edward Jenner, luego del gran éxito que tendría la vacunación con respecto a la viruela. Y una cita también que les quiero agregar, que es de este libro, bastante viejo, eso sí. El libro comienza con esta cita, que nos trae al 12 de abril de 1955. La gente observaba momentos de silencio, tocaban campanas, hacían sonar las bocinas, soplaron silbatos de fábrica, extraños se saludaban, se mantuvo el semáforo en rojo por breves periodos en tributo, se tomaron el resto del día libre, cerraron las escuelas y convocaron fervientes asambleas, brindaron, se abrazó a los niños, se asistió a la iglesia, se sonrió a los extraños y se perdonó a los enemigos. Es una cita que se refiere al día en que finalmente científicos americanos anunciaban que la vacuna de Jonas Salk era efectiva. La polio era una enfermedad que mataba a mucha gente y a los que no mataba los podía terminar mandando a lo que se conoce como los pulmones de acero. Debía haber incluido una imagen al respecto, pero prácticamente lo que es un pulmón de acero es una máquina gigante que parece como un tubo y donde todo el cuerpo de la persona es introducido ahí, excepto del cuello para arriba, para que la presión ayude a que las personas puedan respirar. Y probablemente, si bien conocerán a esta hora todos qué es el COVID-19, creo que pocos sabrán lo que fue el SARS y el MERS. En marzo del 2003, en China, una enfermedad respiratoria a la que hoy conocemos como SARS mató a 5 personas. Después de esto, la OMS organizó una investigación colaborativa entre varios laboratorios localizados en diferentes países y estos terminaron trabajando en colaboración. Y para lo que en el 2003 habría sido increíble, tal vez no tanto ahora, en solo un mes, haciendo conferencias para compartir toda la información que lograban descubrir poco a poco, lograron aislar el virus, que hoy conocemos como SARS. Y me gusta mencionar esto porque, como dice el periodista James Surowiecki, que la ciencia es una empresa profundamente colectiva y que realmente es la cooperación entre miles de personas brillantes en todo el mundo que logran hacer las maravillas que hoy la ciencia nos provee. Pero bueno, volviendo a lo que era el SARS. El SARS es una enfermedad que es causada también por un coronavirus y algo que tal vez no muchos sepan, pero lo que nosotros conocemos como COVID-19 es el nombre que se le da a la enfermedad, pero el nombre del virus que ocupamos es SARS-CoV-2. ¿Por qué el número 2? Porque el SARS del 2003 fue el SARS-CoV, que fue el primer SARS que infectó a humanos y que tuvimos
relativo problema. Bueno, solo tuvimos 773 casos en el mundo, es poquísimo si lo comparamos hoy con em, con el COVID-19, pero hay que dejar en claro que el 10% de las personas que se infectaron murieron. La razón por la que no tuvimos un mega problema con el SARS fue porque, bueno, hay varias razones. No existía los viajes entre distintas áreas no era tan predominante como ahora, pero además el SARS era extremadamente agudo en el sentido de que los síntomas eran extremadamente raros y era fácil aislar a la gente rápidamente. Pero además tampoco no era tan contagioso. El MERS aparece, de la segunda imagen aquí, aparece en el 2012 y tuvimos solo 2.300 casos en el mundo para ese entonces. Y eso sí, el MERS mataba al 35% de las personas que infectaba. Así que era algo bastante importante. Lo que logramos encontrar fue que las civetas era el animal como intermediario que trajo el virus a los humanos, al menos el SARS, y en el MERS eran los camellos. Respecto al MERS, tuvimos mucha suerte de que el MERS, la transmisión humano-humano, era bastante poco efectiva. Eso sí, de camello humano lo era mucho más. Y eso hizo que no tuviéramos tantos casos. Sigue siendo bastante problemático. Y ahora tenemos el actual SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 y aún buscamos cuál es el origen, ya sea cuál sea el origen. Si vamos a hablar con respecto a animales, lo más probable es que el origen inicial haya sido de murciélagos. La razón es porque los murciélagos son un reservorio de coronavirus. El virus no afecta al murciélago, esto permite que esté circulando constantemente. Eso sí, al menos las últimas veces que he revisado la literatura, se siente que se requiere un intermediario, un animal intermediario que haya permitido el traspaso a humanos. Hace meses se tuvo como ejemplo el pangolín, pero nunca se llegó a nada conclusivo. Ups. Sí. Y bueno, pasando ahora más a lo que serían las vacunas. Hay múltiples vacunas que están circulando en la actualidad y a diferencia de lo que muchos creerán, no todas son iguales, no son todas diseñadas de la misma forma. Y si bien enseguida les digo que es difícil saber cuál es mejor que otra, cuál mecanismo es mejor que otro, porque varían diferentes enfermedades. Tal vez sea importante entender las diferencias porque esto nos podría llegar a tener un mejor entendimiento con respecto a cuál es superior, al menos para los coronavirus o enfermedades similares, etcétera, etcétera, etcétera. En la actualidad, en Chile, creo que tienen Sinovac, CanSino, Pfizer, no estoy seguro con respecto a Moderna, AstraZeneca, creo que esas son todas. No, también tienen Janssen. Pero bueno, estas son las más, las más ocupadas actualmente en el mundo, las más típicas al menos. Y voy a tratar de explicar rápidamente cuál es la diferencia entre cada una. La de Oxford, pero además la Sputnik de Rusia y Janssen ocupan algo que se llama vector viral. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que hacen es consiguen otro virus. En el caso de AstraZeneca ocupan un virus de chimpancé que usualmente, primero que todo, ocupan un virus bastante común, que prácticamente la gente usualmente se enferma con y que causa el resfrío común, nada importante. Eso sí, el problema con ocupar el típico resfriado común es que va a
los humanos ya vamos a tener anticuerpos para este tipo de virus, porque ya hemos sido enfermados por este, y vamos a atacar al vector antes de que pueda hacer cualquier cosa. Entonces lo que hacen es agarran un virus que es un poco menos común, que sería justamente este virus de chimpancé. Y lo que hacen es lo modifican para que no pueda replicarse, etcétera, etcétera, y dentro meten instrucciones para que empecemos se empiece a producir la proteína del virus SARS-CoV-2 y CoV-2, perdón, en español. Y justamente se produce esta proteína que no hace nada, bueno, hasta donde sabemos no hace nada por sí sola, no es un virus, es simplemente una proteína, el cuerpo la identifica como no ser parte de nuestro cuerpo y la identifica y la elimina y además produce una inmunidad a largo plazo. Después tenemos las de RNA, que es un poco más controversial, pero más que nada, me parece, simplemente por retórica, me parecería que esta es un poco más controversial que esta, pero esta es un poco más controversial porque es más nueva. La tecnología es un poco más nueva, bueno, bastante más nueva que todas estas otras demás técnicas, pero no significa mucho esto. Pero el punto, lo que hace una vacuna de RNA es que, bueno, primero, algo que en biología se conoce como el dogma de la biología molecular es que el ADN, para llegar a una proteína, lo que ocurre es que el ADN es convertido en un intermediario llamado RNA. Y este después es ocupado por ciertos lectores en nuestras células, leen esta secuencia y producen la proteína con estas instrucciones. Y básicamente eso es lo que se está haciendo. Voy a ir en un poco más detalle con respecto a esto más adelante porque tengo una slide solo para explicar esto, pero simplemente se están metiendo más también instrucciones, no de ADN, pero de RNA. Tenemos el virus inactivado. Esto es algo que a veces se confunde, pero hay una diferencia entre el virus atenuado y el virus inactivado. Un virus atenuado es un virus que está debilitado, pero que en pacientes inmunocomprometidos puede ser peligroso porque si bien está debilitado, aún así puede replicarse si es que el cuerpo no es capaz de detenerlo, como sería en un caso de una persona con cáncer o con SIDA. Es diferente aquí porque el virus está completamente inactivado. Es imposible que infecte efectivamente. Hay casos que esto ocurre, pero esto es porque el proceso de inactivación no se hizo apropiadamente. No es porque la inactivación per se esté olvidando hacer algo. El proceso es efectivo si se hace de forma adecuada, obviamente. Tenemos la que es y tenemos la última, que es la proteína, que literalmente se inyecta la proteína directa. Y esta ha funcionado de forma históricamente, de forma bastante buena con el tétano y con la difteria, que son enfermedades que causan bastante problemas si es que no se está vacunado. Y bueno, antes de ya empezar a tocar mitos, les quiero explicar un poco de lo que a lo que me dedicaba de forma bastante activa antes, y que era hacer revisiones sobre pseudociencias o pseudoterapias que potencialmente podían dañar a la gente. Y fue principalmente, yo creo que por este paper, que fue uno de estos papers los que principalmente me llamó la atención, este que está aquí. Y lo que muestra este paper en sí fue que las personas que tenían cáncer y que además optaban, aparte de los tratamientos convencionales, optaban por terapias alternativas, tenían un riesgo de muerte 250% veces más que una persona que no participaba en estas terapias alternativas. Se discute cómo puede pasar esto, pero en síntesis se cree que es principalmente porque las personas que te dan estos tratamientos alternativos usualmente son prácticamente charlatanes de tomo y lomo que están súper en contra del sistema médico, bla, 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 y
convencen a la gente de no tomes este tratamiento, toma ese, toma. Entonces la gente nunca sigue el procedimiento adecuado. Entonces eso me parecía bastante jodido. Tal vez todos los que sean chilenos aquí habrán visto al Dr. Denzil en su propia trampa o todos estos shows y realmente a mí eso me jodía bastante. Y fue justamente porque empecé a leer sobre estas terapias que me di cuenta que incluso yo había estado tomando esta basura. Yo cuando era más joven era bastante hiperactivo y me daban flores de Bach. Esa cosa no funciona, es una basura, no sirve. Y con respecto a las vacunas, hay una historia bastante interesante que ocurrió en el 2008. Un niño de San Diego, de Estados Unidos, volvió de un viaje en Suiza contagiado de sarampión, cosa que es posible, que la vacuna existe y es re fácil conseguirla, bla, 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 y prácticamente es parte de la rutina de vacunas de los niños. Volvió con sarampión, terminó contagiando a 2 hermanos, a 5 compañeros de clase y a 4 niños en la sala de espera del hospital. 3 de esos niños en la sala del hospital eran infantes que eran demasiado jóvenes para ser vacunados y eh, terminaron con hospitalizaciones por problemas del virus. Entonces, es un poco más complicado que simplemente, hey, si yo no me vacuno, es problema para mí, pero es un problema que nos afecta a todos y que a veces creo que se vuelve un poco más controversial de lo que debería ser. Ahora que lo pienso, ahora que me acuerdo, no sé cómo se me olvidó, pero debía haber hablado un poco de lo que sería el caso de Andrew Walker, que fue prácticamente el médico que logró engañar a todo el mundo de que las vacunas causaban autismo. Pero bueno, será para otra vez. Respecto a las pseudociencias en el COVID, un estudio que me pareció interesante fue que 2/3 de la propaganda antivacuna solo fue propagada por 12 influencers anti-vax. Así que es algo bastante, de una u otra forma, centralizado. Son un grupo selecto de personas las que parecen hacer todo este problema. Y bueno, pasemos a lo que serían a lo que le puse como MEM, que serían malentendidos o mitos. Y porque a veces es difícil saber si la gente simplemente está inventando mitos o realmente tienen un malentendido. Entonces es genuinamente difícil y tampoco es la idea empezar a juzgar a la gente. Está bien que la gente sea escéptica, especialmente con respecto a lo que sería su propia salud. Yo aplaudo eso, pero también debemos ser responsables con ese escepticismo y en mi opinión, a veces la gente empieza a ser escéptica con respecto a cosas que están bastante probadas y que realmente no son controversiales, al menos en el campo de la ciencia. Pero bueno, mito o malentendido número 1. Están experimentando estas vacunas en nosotros. Bueno, no quiero empezar a discutir la semántica, pero creo que el punto de esta acusación es de que las vacunas no fueron testeadas de forma apropiada o que se saltaron ciertos procesos de experimentación y que literalmente somos nosotros los conejillos de India. Y a veces este argumento se hace con respecto a las cosas como efectos a largo plazo y cosas así. Simplemente para asegurarme de o tratar de evitar que se hagan comentarios erróneos, de una u otra forma, semánticamente hablando, podríamos decir que todos los medicamentos están continuamente siendo experimentados. Porque no sabemos todo sobre los medicamentos, no sabemos exactamente cómo, no hay estudios que digan el paracetamol en este grupo de población específico a los 5 años produce esto. No existen esos experimentos que confirmen absolutamente todo lo que tenemos que saber sobre los medicamentos. Eso no existe. En ningún medicamento tenemos información tan exhausta. Simplemente el paracetamol y el ibuprofeno, que son drogas que se ocupan hace muchos años, siguen saliendo papers y estudios hoy en día, porque hay un montón de cosas que se pueden estudiar. Así que si vamos a hablar de experimentación, bueno, experimentación se está haciendo con respecto a todo. Si vamos a hablar de experimentación con respecto a si es seguro o no y todo el procedimiento de aprobación, etcétera, creo que es un poco equivocado. Y la razón es porque
Y siempre se ocurre este término, que son aprobadas de emergencia, que no están realmente aprobadas. Yo pregunto usualmente cuál es la preocupación, qué es realmente la preocupación, y usualmente dicen que se apresuró y que no se hicieron las cosas bien. Voy a hablar un poco más de eso en la siguiente slide, pero bueno, los efectos a largo plazo. No sé qué decirles, o sea, los efectos a largo plazo, ¿cuándo? Usualmente, históricamente, las vacunas nos muestran sus efectos con retraso a los 2 meses. Hoy en día, con al menos las vacunas de Pfizer y Moderna, llevamos más de un año con gente vacunada. Y con respecto a las vacunaciones masivas, mucho más de 2 meses. Así que respecto a esos problemas, obviamente no podemos saber al 100%, nada se puede saber al 100%, pero creo que es bastante seguro estas instancias decir que históricamente, basándonos en lo que sabemos sobre las vacunas, no hay razón por la que preocuparse. Usualmente se dice que estas vacunas son demasiado nuevas, no podemos saber al respecto, y bueno, les aviso que Moderna, que es una de las que hizo la vacuna, antes se llamaba Mode RNA Therapeutics, justamente porque se dedican a estudiar RNA, y justamente llevan más de 10 años trabajando al respecto. Respecto a los participantes, a mí, si tengo que empezar a pensar y sacar de mi cabeza alguna droga que fue aprobada, que tuvo tanta data como la que tenemos con estas vacunas, realmente se me hace difícil. Yo me especializo en Alzheimer y en envejecimiento, y esta fue una droga que fue aprobada, es la primera droga que es aprobada en 20 años para el Alzheimer. Y todas sus fases, 1, 2 y 3, bueno, de hecho, se saltaron la fase 2, solo tuvieron 3.400 personas. Y fue aprobada, ojo, esto no es aprobación de emergencia, fue aprobada. Estudios a largo plazo, no realmente, no hubo un estudio que fuera el propósito de ver los efectos a largo plazo, así que no sabemos qué pasa si una persona toma estos 10 años, está full aprobada. Respecto a otras vacunas, la última vacuna que fue aprobada antes del COVID fue la del ébola, fase 3, 11.000 personas, 11.800 personas. Fue bastante controversial porque el control, no, prácticamente no había control, porque les parecía poco ético no darle la vacuna, o sea, esto es cierto, era poco ético darle la vacuna a gente que podía estar potencialmente en peligro de contraer ébola. Así que, en comparación a lo que tenemos, que sería Janssen, 43.000, Pfizer, 43.000, Moderna, 30.000. O sea, estamos hablando de algo completamente distinto. La magnitud de evidencia y de participantes que hay es increíblemente más abundante. Y hay que también pensar que esta vacuna es literalmente, ha estado en los ojos de prácticamente todos los expertos en vacunas. Es literalmente el hot topic del momento. Así que es probablemente la cosa más escrutinada que ha habido en ciencia, donde prácticamente los ojos de todos los científicos están sobre esta data. Y esto lo pudimos ver justamente con el Sputnik. El Sputnik fue altamente criticado, sus estudios fueron altamente criticados y la data fue altamente criticada. Justamente porque prácticamente aquí no se te puede escapar nada, porque tienes a los ojos de todos los expertos del mundo en esto. Malentendido, mito 2, las vacunas fueron aprobadas demasiado rápido. Y aquí siempre las personas que usualmente preguntan esto, y yo tampoco soy un experto en desarrollo de vacunas, no es a lo que me dedico, pero usualmente cuando las personas dicen esto, yo siempre les pregunto qué realmente se saltaron, qué parte experimental se saltaron. Nunca me responden, me dicen, es que los políticos dicen que son vacunas experimentales o cosas así. Pero no es así. La fase 1 ocurrió, la fase 2, la fase 3. La fase 1 es para ver seguridad, dosis de efectividad. Fase 2 son diferentes dosis. La fase 3 son miles de personas de forma aleatoria en diferentes partes del mundo usualmente, o de forma controlada. Todas estas fases fueron pasadas, y con muchos más pacientes que usualmente otros estudios hacen. Y la pregunta es,
bueno, históricamente siempre dicen, no, es que las vacunas se demoran 10 años en hacerse. Y hay que preguntarles, y también siempre les hago esta pregunta, ¿por qué crees que se demoran tanto estas vacunas en hacerse? Y la razón son muchas razones. Uno es el dinero. Es súper difícil conseguir fondos para esto. No solo tienes que conseguir dinero para el primer experimento, la primera fase, primero tienes que conseguir experimentos para la primera fase, tienes que pasar todo el proceso de ética, tienes que conseguir voluntarios, y lo cuarto, tienes que conseguir que la gente se te infecte en poco tiempo. Y voy a echar el ejemplo del VIH, el virus que causa el SIDA. Hay muchos estudios que están ocurriendo mientras hablamos y contraer virus, el VIH es mucho más difícil que contraer el COVID. Aquí, en estos estudios del COVID, de las vacunas para el COVID, prácticamente era cosa de meses para que todo el grupo de control se te empezara a infectar, porque es un virus que se contrae se transmite demasiado rápido. En contrario al VIH, que te puedes demorar años en que suficiente gente en el grupo control se te infecte. De hecho, el VIH usualmente tienen grupos específicos donde a las personas que vacunan, gente que tienen un riesgo mayor de contraer VIH, como por ejemplo trabajadores sexuales, justamente porque, o si no, se demorarían demasiado tiempo en conseguir que el grupo control se te infectara. Porque ese es el punto, que empezar a comparar el grupo vacunado con la vacuna, con el grupo control, para ver, porque justamente lo que intentas probar al final es que el grupo de control se te empiece a infectar de forma estadísticamente mucho más significativa de lo que sería el grupo vacunado. En este caso tenemos dinero infinito prácticamente. Pfizer prácticamente prácticamente de una u otra forma le pasó un cheque en blanco a sus trabajadores para que empezaran a trabajar en la vacuna. Al inicio ni siquiera, creo que al final nunca accedieron a ningún tipo de dinero gubernamental porque querían que todo fuera sin regulaciones regulaciones o requerimientos para poder apresurar el proceso lo más rápido posible. La infraestructura, prácticamente tienen toda la infraestructura que quieren, porque están todo el mundo dispuesto a poner la infraestructura para combatir este problema. Tienes a todas las mentes más brillantes del campo trabajando en el mismo problema. Tienes voluntarios, no todo el mundo, perdón, pero miles de personas que están listas para ser vacunadas de forma voluntaria, y tienes un virus que se transmite extremadamente rápido. Entonces, conseguir que estas cosas ocurran es relativamente mucho más simple. Y además, con respecto a las vacunas de RNA, como la de Pfizer, que es la vacuna más rápida en ser desarrollada en la historia de la humanidad, son vacunas de RNA. Moderna, que es una de las que hizo la vacuna de RNA junto a Pfizer, bueno, no junto a Pfizer, tienen vacunas distintas, literalmente hicieron su prototipo en 2 días. El 11 de enero del 2020, científicos chinos reportan por primera vez la secuencia del virus de forma online. Moderna apenas tuvo eso, solo necesitaron esa secuencia para poder hacer su vacuna. Y en solo 2 días tenían el prototipo listo para empezar a testearlo. Y esto es lo que te permite esta nueva tecnología, hacer las vacunas mucho más rápido, porque es un proceso mucho más simple. Necesitas que alguien te identifique el virus, que serían en este caso los chinos lo que lo hicieron, secuenciarlo de forma virtual y empezar ya a producir lo que sería la secuencia de RNA, la cual producirá dentro en tus anticuerpos, perdón, producir la proteína y después producirá los anticuerpos. Pero quédense con ese número. Moderna hizo su vacuna en 2 días y prácticamente en caso de que hubieran mutaciones que sean muy fuertes, Moderna puede tener lista con un chasquido una nueva vacuna lista para atacar cualquier otra nueva variante, porque literalmente lo único que necesitan es la secuencia. No necesitan crecer un virus en laboratorio, no necesitan obtener una proteína, solo necesitan una secuencia virtual para empezar a producir la proteína. Perdón, para hacer la vacuna. Y esto también es algo bastante común. Malentendido o mito número 3.
la vacuna de RNA modificará mi ADN. Las vacunas de ARN son de una u otra forma como una receta, ¿vale? Tú estás en tu cocina, tienes todos los ingredientes listos para hacer algo y necesitas una receta. Buscas en internet una receta para X cosa y usando esta receta produces lo que sea que tienes que producir. En este caso es lo mismo. Lo único que tiene el ARN son instrucciones para hacer una proteína. Y aquí esto es justamente lo que les quería decir. En condiciones normales y generales, lo que ocurre para producir una proteína, las proteínas constituyen nuestro cuerpo y están prácticamente en todas partes. Son creadas por un proceso en el que el ADN es convertido en este intermediario. Sabrán que como sabrán, el ADN es este típico doble hélice, súper conocido, la típica imagen. A diferencia de la doble hélice, en el RNA es solo una secuencia singular, no es doble. Y en un proceso de conversión, el ADN es convertido a ARN y el ARN es leído dentro de nuestra célula para producir proteínas. Este proceso usualmente solo ocurre en este orden. Hay casos especiales donde la RNA puede ser convertido a ADN. Es posible, lo hace el VIH. El VIH se puede insertar en nuestro ADN usando algo que se llama transcriptasa inversa. Los coronavirus no tienen transcriptasa inversa. Hay estudios que han dicho que han encontrado esto. Si quieren puedo ir más en detalle con respecto a ese particular estudio que se publicó. Pero tampoco tienen una enzima llamada enzima integrasa. Y lo que hace esta enzima integrasa es que permite justamente esta adhesión, esta unión, esta integración de lo que sería el ADN del virus. Pero bueno, el ARN mensajero no puede entrar al núcleo. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí tenemos una célula y viendo aquí la célula pueden ver que aquí está el núcleo y es el núcleo el que contiene el ADN. El ARN mensajero, que es lo que se nos está inyectando, está simplemente en las afueras, no puede ingresar. Necesita señales para poder ingresar, no puede simplemente ingresar. Y es degradado rápidamente. De hecho, se tiene que estabilizar en el laboratorio este ARN mensajero porque es extremadamente inestable. Y es esta una de las razones por las que tienen que tenerlo a temperaturas mucho más complicadas. Eh, sabrán que el ADN se ocupa para, no sé, muestras cuando hay un crimen, las muestras de sangre, el ADN sobrevive todo, el ADN es como, no sé, un juggernaut que sobrevive prácticamente a cualquier cosa. Podemos encontrar ADN de millones de años atrás. El RNA, perdón, el ARN no lo es súper, súper inestable y se degrada muy rápido. Y una vez entra aquí, de hecho, está un par de días simplemente en nuestro cuerpo. Es degradado, es leído y degradado y no se puede replicar. O sea, lo que nos inyectan es lo que vamos a replicar, no a replicar, perdón, pero a convertir en proteína y va a desaparecer en un par de días. Pero no hay una razón para creer que la vacuna pueda modificar nuestro ADN. O sea, hace falta faltan muchas cosas de maquinaria que simplemente no están en este proceso. Mito malentendido número 4. Las vacunas empeorarán nuestra respuesta al virus. Y esto fue algo que me comunicaron en esta semana, simplemente no sabía que lo habían comentado, pero esto creo que viene principalmente, este mito fue originado sobre el grupo de Médicos por la Verdad, creo que se llama en España. No soy muy familiarizado con lo que tan por la verdad son, no voy a decir nada al respecto, no sé qué tan serios o poco serios son, pero al menos lo único que he escuchado por ahora, que fue esto sobre una de los médicos que participa en esta sociedad, es bastante, no sé si ridículo, pero ¿cómo lo puedo explicar?
es un problema que puede pasar, pero que esto, no sé, estoy pensando en una analogía para explicar esto. Es como si yo dijera hoy, 2 de julio, no, deberíamos preocuparnos de que las vacunas no maten gente por, no sé, por X razón, cuando son inyectados. ¿Es una preocupación que deberíamos tener? Claro que sí. Pero esto ya se estudió. Tenemos estudios masivos que prueban que esto no ocurre. Y es lo mismo aquí. Es absolutamente lo mismo. Hay algo que se llama Antibody Dependent Enhancement. Voy a tratar de explicar rápidamente lo que esto es, pero es un fenómeno que ocurre cuando el cuerpo produce anticuerpos subóptimos. Estos se conectan al virus, pero no los logran neutralizar o detener. Y al final lo que ocurre es que esta unión, de hecho, termina ayudando al virus a entrar en la célula. Y es un fenómeno que se puede ver relativamente seguido con el virus del dengue. Existen varios subtipos de dengue, serotipos, perdón, donde personas con un tipo de dengue se enferman, producen los anticuerpos para este tipo de dengue, se recuperan de la infección y después se enferman con otro serotipo de dengue. Estos anticuerpos que tiene no son los adecuados para este serotipo, no pueden neutralizar al virus y terminan de hecho ayudando a que el dengue infecte y producen una sintomatología superior. Como decía, estos grupos de una u otra forma que son, al menos en mis grupos conocidos como grupos conspiranoicos, alegaron con respecto a esto, no hay evidencia al respecto, llevamos casi 2.000 millones de personas vacunadas y hasta donde yo sé, 0 casos registrados de ADE, y es que estos grupos de una u otra forma subestiman a los científicos. El ADI fue algo que se estuvo en cuenta en el proceso de desarrollo de vacunas. De hecho, cuando aprendíamos sobre el primer SARS en el 2003, se empezaron a intentar producir vacunas y se pudo observar que ciertos objetivos para el desarrollo de la vacuna sí amplificaban esta infección en animales. Y gracias a esto se logró evitar este problema y desarrollamos mejores targets para nuestras vacunas que evitan este problema. Malentendido número 5, que las vacunas afectarán mi fertilidad. Y bueno, creo que ya han salido estudios para... No he logrado leer los estudios completos, así que no los puse aquí, pero hay estudios para ambos, hombres y mujeres, que realmente no hay evidencia con respecto a esto. Este mito de la fertilidad se inició a principios de diciembre. Un médico alemán llamado Wolfgang Wodarg empezó a decir que una proteína llamada Syncytin-1, que es una parte importante de la placenta, tenía instrucciones genéticas similares a las de la espina del virus, que es el target que estamos intentando controlar con nuestras vacunas. Y la hipótesis era que los anticuerpos que se generarían para la espina también harían target a la Syncytin-1. Lamentablemente, estas son dudas poco fundadas bueno, no lamentablemente, afortunadamente, estas son dudas poco fundadas en la realidad. La similitud entre estas dos proteínas es súper baja, de hecho. La analogía que se está ocupando es que si tienes un número de teléfono, digamos que, no sé, Juanito tiene un número de teléfono X y este número tiene el número 7, mi número de teléfono también tiene el número 7, tú sabiendo que es el número de Juanito y además sabiendo que yo tengo el número 7, no es suficiente para que logres identificar mi número. Es una de las analogías que se ocupa. Pero bueno, lamentablemente estos comentarios fueron tomados por grupos antivacunas, se masificó y tenemos esta desinformación rondando. Hasta ahora, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y la Sociedad de Medicina Materna Fetal están de acuerdo en que no hay evidencia para sospechar sobre problemas de fertilidad. 6. Es arriesgado especialmente por los coágulos. Y bueno, es cierto, han habido casos de coágulos, al menos yo conozco la data de AstraZeneca. La última vez que revisé eran entre 4 y 5 por cada millón de vacunas. ¿Saben qué más produce coágulos? Las píldoras anticonceptivas, que producen entre 500 y 1.200 por un millón.
Y usualmente el problema que parecen inducir estas vacunas es algo que se conoce como trombocitopenia. No me voy a entrar en detalles sobre la trombocitopenia, pero el punto es que estos coágulos pueden terminar siendo peligrosos si ocurren en... El coágulo, en pocas palabras, es simplemente un bloqueo de sangre, o sea, la sangre en vez de estar en forma líquida, se convierte en semisólida o como gel, y esto es algo importante que tiene que ocurrir. Por ejemplo, cuando nos hacemos una herida, se producen estos coágulos aquí para detener el sangrado. Se solidifica la sangre para evitar que siga saliendo en la sangre. Pero el problema ocurre cuando ocurre en lugares peligrosos, justamente como en el cerebro, donde un bloqueo de sangre en el cerebro puede ser fatal. Pero como les estoy mostrando aquí, hay cosas un poco más arriesgadas, como la píldora anticonceptiva, que es ocupada abundantemente en todo el mundo y si bien se alega contra los efectos secundarios, bla, 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 obviamente no hay ninguna cercanía entre estos dos casos. O sea, los coágulos no son algo que debería preocuparte, es algo súper, súper, súper poco común. Lo que sí se ha visto son anafilaxis, que es una especie de reacción alérgica, en donde esta zona se inflama y se puede bloquear la respiración. La anafilaxis es algo que es muy fácil de tratar en un recinto médico, así que incluso eso, mientras te mantengas por el suficiente tiempo, unos 15, 20, hasta media hora a veces recomiendan en donde te vacunan, no deberías tener ningún problema. Número 7, y aquí empiezo a cerrar, la vacuna no previene infección o transmisión. Es difícil saber, no he logrado entender cómo llegó a pasar este malentendido, pero mi hipótesis es que cuando salieron las vacunas, los científicos se les preguntó, ¿la vacuna puede detener la transmisión? Y los científicos dijeron, no estamos seguros actualmente. Y de alguna u otra forma, no sé cómo, incluso personas que apoyan a las vacunas empezaron a decir que no pueden prevenir la enfermedad, que perdón, que no pueden prevenir la infección, transmisión, etc. Si bien no sabíamos, hoy sabemos que sí puede hacerlo. Hay estudios sobre su efectividad en casas en Inglaterra, donde prácticamente la forma en la que se hace este estudio es que se enferma una persona de la familia y que ha sido vacunada, y se ve qué tanto, qué tanto infectan al resto de la familia. Esto pasa en muchos menores niveles que cuando no hay vacuna. Tenemos información sobre Israel, donde se encontró que los casos de infección bajaron abruptamente cuando empezó la vacunación masiva con Pfizer. Y tenemos estudios de la CDC perdón, y estos son los dos journals más importantes en medicina, el New England Journal of Medicine y el The Lancet. Y tenemos un estudio de la CDC donde la infección ocurre en rangos mucho menores en personas vacunadas en el campo de la salud que en personas no vacunadas. Así que, si bien aún puedes infectarte y puedes transmitir, también se puede evitar. Y este es el último mito en el que voy a hablar, y es algo que realmente no entiendo mucho, pero la vacuna no es 100% efectiva y aún puedo contagiarme. Y eso se ocurre usualmente como un argumento para decir no vale la pena vacunarse. Y realmente no entiendo este argumento porque, bueno, tengo dos ejemplos aquí que anoté. Puedes morir usando cinturón de seguridad. Puedes quedar embarazada ocupando condón. O sea, no porque algo no sea 100% efectivo significa que no hay que hacerlo. O sea, esto es un entendimiento, es súper ilógico este pensamiento, porque esto es un cálculo de riesgo básico, que no sea 100% efectiva,
incluso si es solo 20% efectiva, 20% es menos que 0% de protección. Entonces realmente no comprendo mucho eso. Pero bueno, y yo entiendo que todo esto de las vacunas puede producir, y prácticamente cualquier cosa en ciencia y en medicina puede producir em, malentendidos, que es difícil de entender, se habla de muchos temas abstractos, ARN, proteínas, ¿qué es eso? O sea, no todos tenemos de una u otra forma la fortuna de literalmente estar en el campo y que tengamos una facilidad justamente porque es a lo que nos dedicamos de poder entender estas cosas. No sé, yo lo entiendo porque cuando ocurren cosas respecto a física o a química, se me es bastante difícil entender o saber qué es real, qué está tirado por las nubes. Es algo un poco más complicado. Entonces es difícil saber cuándo los medios están malinterpretando algo, cuando realmente lo están simplemente siendo mala fe. Pero 4 recursos que yo creo que son muy buenos y que realmente recomiendo son, primero, Nature News y Science News. Estos son 2 journals de ciencia muy famosos que tienen una sección de noticias. Y usualmente se pueden entender por cualquier lector. The Conversation, este es también muy bueno. Los temas son usualmente escritos por expertos en lo que sea que es el tema. Y tenemos también Medscape, que es similar. Y con esto concluyo mi presentación. Les dejo esos recursos.